Buenos días, la mesa redonda de hoy, vamos a hablar de invernadero como éxito de agricultura sostenible. En primer lugar voy a presentar a los compañeros y amigos que nos van a acompañar hoy con nosotros. Jacqueline es la directora general del OICE. Muchas gracias, Jacqueline, por aceptar nuestra invitación. Ya sé que son días de atender clientes, así que vamos a intentar ser rápidos para que no quitarte mucho tiempo. Y tenemos también a Juan Pardo, que es el director de I+D+I de la empresa Novagri. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, bueno, a mí me gustaría que Jacqueline, que la conocierais a ella un poquito más y conocierais a su empresa. Entonces me gustaría que empezara, pues bueno, contándonos un poco, Jacqueline, quién es Loice, qué hace Loice, qué produce, cómo lo hacéis. Cuéntanos un poquito la historia de Loice. Nosotros somos originalmente una empresa holandesa y hemos empezado la empresa aquí en España en 1998. En los 90 en Holanda no había iluminación para poder cultivar 12 meses al año, por eso hemos construido un invernadero en España. Luego hemos crecido y a día de hoy estamos ya 25 años por aquí. Al final, Loiga tiene el objetivo de cultivar tomate cherry durante 12 meses al año con buena calidad y buen sabor. Y con una producción lo más homogénea posible. Ese es al final el principal objetivo. ¿Y en qué zona estáis produciendo? Nosotros estamos produciendo en la zona Murcia, en Granada y en María. Somos socios de la UP Loiga y ya está. Y tenemos ahora mismo 15 socios. Muy bien. Juan, cuéntanos un poquito también brevemente cuál es tu función y cuál es la función de un director general de I+D+I dentro de una empresa como Novagri, ¿no? Buenos días, y comenzar agradeciendo a Agritech Murcia, la organización de esta mesa redonda. Y bueno, mi actual desempeño y función en Novagri es director del departamento de I+D y Producto, que al final consiste en estar trabajando conjuntamente, integrando con otros departamentos de la empresa, como el montaje, parte comercial, instaladores, para buscar aquellas necesidades o detectarlas, proponer soluciones técnicas y a la menor tiempo posible poder incorporarlo a la cartera de productos de la empresa. Muy bien. A ver, Jacqueline, te voy a hacer una pregunta muy concreta y muy directa. Yo te digo un número y tú se explicas aquí a los que nos están viendo qué significa para ti. 29,2. 29,2 es la producción que hemos obtenido en el invernadero que vosotros habéis construido el año pasado. El 29,2 han sido los kilos por metro que lo hemos sacado. Nosotros también tenemos invernaderos más tradicionales con menos tecnología y estamos sacando una producción de 1,20 como mucho. Entonces eso significa un mejora de más de un 45% en los invernaderos que vosotros habéis construido. Y somos capaces en el invernadero, por su altura que tiene, de cultivar 12 meses al año, pero con muy buena calidad, y la campaña ha sido fenomenal. Y también con las temperaturas altas que hemos tenido durante el verano, también hemos mantenido la calidad. Entonces para nosotros la calidad es muy importante y con este invernadero somos capaces, entonces va bastante bien. Comentaba con Jacqueline antes que bueno, su objetivo cuando empezaron con esto era intentar llegar a los 27 kilos. Sí. Y afortunadamente, y también por el buen trabajo que hacen ellos, pues se ha podido superar ese objetivo. Y luego al final de la entrevista hablaremos de otra cosa, ¿vale? Bueno, Juan, por la parte que a ti te toca, ¿qué requisitos debe de tener un invernadero en cuanto al diseño y a las características para conseguir precisamente, por ejemplo, las producciones que está consiguiendo Loice y la calidad? Sobre todo porque creo que es uno de los principales estandartes de Loice, que es esa calidad que consiguen con su producto. Sí, bueno, en el caso de Loice es desde luego un trabajo en conjunto con ellos. Ellos plantean una serie de requerimientos técnicos, de logística y también de operatividad. Y trabajando en conjunto con ellos, nosotros adaptamos las soluciones de estructura de invernadero que tenemos a los planteamientos que hacen. Así, por ejemplo, en el caso de Loice, ellos tienen una obsesión con el tema de la entrada de luz. En el buen sentido de la palabra. Y nos ha llevado al punto de rediseñar algunos refuerzos que prácticamente quedan ocultos, sustituir algunos perfiles del invernadero por elementos de cable, de manera que llegue la mayor cantidad de radiación posible a las plantas.
Otro requerimiento importante para ellos, para lograr la productividad tan alta que ha comentado Jacqueline, es lograr la mayor hermeticidad posible en la estructura, y más considerando la situación de alarma fitosanitaria que existe con el virus del rugoso. Entonces, todo lo que es la hermeticidad, aislamiento, trabajar todo sin reducir la capacidad de ventilación del invernadero, son requisitos técnicos importantes que ha habido que afrontar en este proyecto. A ver, como norma general entiendo que en la agricultura de hoy, en el diseño del invernadero, la estanqueidad y la altura son quizás, y la ventilación, tres de las características más importantes, ¿no?, a la hora de trabajar, ¿no? Sí, desde luego, para poder lograr las condiciones de temperatura de la zona donde se ubica el proyecto en Águila, producción, sobre todo en la época donde hay mayor temperatura, necesitamos trabajar mucho con la ventilación natural. Eso se consigue especialmente elevando la altura del invernadero, en este caso es una altura bastante elevada, 6,5 de la canal, y lo que se obtiene en los periodos más cálidos poder mantener la productividad cuando en otro tipo de modelo de invernadero ya se reduce. Muy bien, Jacqueline. A ver, estamos hablando también aquí mucho del diseño del invernadero, pero creo que hay una parte también muy importante que es el manejo del invernadero, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje o cómo combináis el manejo del invernadero con el diseño para al final conseguir esas producciones, ¿no? ¿Cómo de importante es el manejo con respecto al invernadero o el invernadero con respecto al manejo del invernadero? Al final son relacionados. Por ejemplo, ahora Juan dijo que si nosotros somos obsesionados con recibir la luz, y nosotros siempre decimos 1% más de luz y 1% más de producción. Entonces, por eso para nosotros es muy, muy importante. Pero también es verdad que el manejo de cultivo influye muchísimo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un pantalla de invierno y por eso podemos guardar la temperatura por la noche, porque cerramos la pantalla y luego por la noche las temperaturas son más altas, y por eso también eso todo contribuye a una mejor producción en el invernadero. También el sistema de riego también influye muchísimo, porque necesitamos un sistema de riego muy homogéneo para poder tener un buen equilibrio en la plantación. Al final lo va en conjunto. Si tu invernadero si no está en un buen estado, no puedes sacar una buena producción. Entonces para nosotros va junto. Y como te he comentado también antes, nosotros tenemos un invernadero más tradicional, sin pantalla, por ejemplo, sin canales de cultivo. Y ahí estamos sacando unos 20 kilos por metro. Y en esta finca 29,2. Y el año que viene espero 30 o más. Ahora lo cuento. Ya estamos desvelando el secreto final, el secreto final. Pero bueno, efectivamente es verdad que no, esto, creo que el manejo del invernadero o el invernadero como tal es un conjunto, ¿no?, del manejo con el diseño y la tecnología. Afortunadamente vosotros sois un ejemplo que demuestra nuevamente que la incorporación de tecnología al invernadero consigue aumentar la producción, como tú has dicho, en un 40, en un 45%, mejorando la calidad también, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un ejemplo que hay que seguir con él, ¿no? Bueno, otro de los temas que entiendo que os planteáis cuando vais a hacer una instalación de estas características es qué problemas son los que os encontráis y que por lo tanto pretendéis solucionar con la implantación de un invernadero, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que mejor os soluciona un invernadero? Plagas, energía, no sé, ¿qué valoráis en ese punto, ¿no?, a la hora de tomar la decisión? Aparte que somos obsesionados de recibir mucha luz, también tenemos una obsesión por el cerramiento del invernadero, porque cada hueco o agujero que tiene el invernadero en la banda puede entrar la mosca blanca o la tuta o lo que sea. Entonces para nosotros también para un buen cerramiento es muy, muy importante, y al final vas a ahorrar gastos con un buen cerramiento, porque tienes que tratar menos fumigaciones, y luego entonces eso también es mejor para la sostenibilidad, porque estás usando menos químico y todo. Juan, a la hora de hacer tú el diseño de un invernadero, ¿piensas también en esas cosas? O sea, ¿valoráis el tema de la estanqueidad, el tema de las plagas, el tema de la obsesión de aumentar la luz? ¿A qué nivel llegáis a contemplar eso cuando estáis diseñando el invernadero? Sí, como comentábamos antes, efectivamente, en el diseño del invernadero hay que tener unos requerimientos técnicos, existencia estructural, pero cada vez más el invernadero es finalmente una herramienta de control climático. Entonces hay que adaptarlo a que pueda generar y mantener el mejor microclima posible para el cultivo,
de manera que se puedan alargar estos ciclos pues, en la duración que está comentando Jacqueline. Como decía antes también, debido a la emergencia fitosanitaria del virus del rugoso, la necesidad de mayor estanqueidad, pero sin reducir la capacidad de ventilación del invernadero, pues nos lleva a modificar determinados componentes de la estructura para que cada vez sea más difícil que por algún hueco, como comentaba, entre la mosca o la tuta y al final pueda comenzar una plaga en el interior que trastocaría este nivel de productividad que se quiere alcanzar. Jacqueline, ahora mismo vuestro principal problema, por decirlo de alguna manera, es el tema del virus, o qué problemas es que tenéis, la humedad, la temperatura, ahora mismo, ¿cuál es vuestra mayor preocupación a ese nivel? La mayor preocupación, lógicamente, es el virus, pero también es verdad que con una buena desinfección, con cambiar todos los años el substrato, bajamos la presión dentro de la finca y está. Pero la menos preocupación son las altas temperaturas que estamos teniendo en España. Porque por las altas temperaturas puede ser que los tomates no cuajan, etcétera, pero en este invernadero que nosotros hemos construido con vosotros, éramos capaces también de poder cultivar durante el verano. Entonces, son las dos preocupaciones tan grandes, pero el tema de calor sí se puede solucionar en parte con el tipo de invernadero que tienes, es la verdad. Porque habéis conseguido cultivar los 12 meses del año, ¿no? Sí. Hemos plantado el año pasado en agosto y hasta finales de agosto hemos recolectado ahí. Entonces, durante todo el verano. Y ha sido ha ido bastante bien. Muy bien. Luego hay otro tema que siempre estamos hablando de muchos factores cuando hablamos de cualquier explotación, ¿no? Y es producción, calidad y sostenibilidad. Vosotros que tenéis contacto con... estáis muy relacionados con el cliente final, porque además vuestros clientes tienen mucho contacto con el cliente final. ¿Qué es lo que más se valora? El que consigáis más kilos, más calidad, que lo hagáis de una manera sostenible, todo a la vez, ¿o hay alguno de los tres términos que más le preocupa al consumidor? Yo creo que los tres, la sostenibilidad, la calidad y la producción va junto, pero para nosotros la calidad es muy importante, pero también tenemos que empezar también tenemos que pensar en la sostenibilidad, pero nosotros estamos teniendo un mejor rendimiento por metro, entonces nosotros necesitamos menos metros para poder para sacar la producción que necesitamos. Un invernadero que cuando tú estás sacando 14 15 kilos por metro, tú necesitas más metros para tener la misma producción que un invernadero como nosotros, y eso también al final también contribuye también a la sostenibilidad. Y también, como te he comentado antes, un buen cerramiento, tú necesitas menos fumigaciones, menos químico, y por eso también estás contribuyendo a la sostenibilidad. Y yo creo que lo va conjunto, y luego sacas más producción. Y al final los clientes no están preguntando por la producción, pero nosotros necesitamos producción también para poder pagar las nóminas. Y vosotros. Sí, importante. Lo de las nóminas me refiero. Muy bien. A ver, y esto es una pregunta un poco más personal quizá, ¿no? ¿Cómo de fácil o de difícil fue adaptar esa cultura un poco de manejo holandesa cuando la traes o la exportas a España? Ahí necesitasteis aclimatación, manejasteis como si estuvierais en Holanda, habéis hecho cambios. Cuéntame un poco si habéis adaptado el manejo con respecto a la cultura holandesa. Es verdad que en Holanda el clima es muy, muy importante, pero los invernaderos así la mayoría tienen calefacción, y aquí en España no tenemos, entonces aquí necesitamos el sol, pero para nosotros también creemos creemos que con el clima también puedes mejorar la producción. Entonces, como te lo comentaba antes, una pantalla, pero también canales de cultivo, porque el cultivo está un poquito más... no está en el suelo. Tú creas un ambiente en el invernadero donde puedes sacar buen arrendamiento. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando ya por hacer esto ameno. Juan, una pregunta. Respecto al futuro, ¿por dónde vienen los tiros en cuanto al diseño del invernadero? ¿Qué cosas en las que se está trabajando? ¿Cómo ves tú el invernadero en los próximos 5 años, 3 años? ¿Por dónde van los tiros?
Un poco en la línea de lo que estaba comentando Jacqueline, el invernadero al final tiene que ir no como se estaba haciendo anteriormente a reducir en superficie, sino intentar que se aumente cada vez más la productividad. Eso pasa por pasar de ventilaciones naturales, cada vez meter más actuadores climáticos, pantallas, calefacción, ventilación forzada. Y desde nuestro punto de vista, este concepto de agricultura forzada al final va a suponer un incremento también en el coste energético, que sería posible mantenerlo o hacerlo más sostenible, como también comentábamos, incorporando a la propia estructura del invernadero elementos fotovoltaicos, soluciones fotovoltaicas. Incluso cuando el cultivo lo permita, no en el caso del tomate, llegar a producir en la misma superficie tanto electricidad como la producción agronómica. Y yo creo que esa es una tendencia importante a futuro, 3-5 años en los invernaderos. O sea, que estamos hablando de invernaderos con energía renovable, ¿no? Jacqueline, futuro. Mínimo, Yo te voy a pedir un número para el año que viene, volvamos a hacer esto. mínimo 31. Iba a decir, Kilo cuidado por que, metro. cuidado que nos están Ahora, grabando y hay mucha gente mirando, pero ya Claro, lo has pero dicho. en el invernadero que vosotros habéis construido hemos obtenido 27. No, ahora tenemos 29, entonces ahora tenemos que ir a 31. Claro. Bueno, pues aquí dejas el Claro. compromiso Venga, del 31, lo intentamos. va a quedar grabado. El año que viene nos juntaremos Exactamente. y veremos si llegamos al 31. Así lo haremos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, por terminar, creo que ha quedado claro que al final el invernadero es una herramienta que ayuda a la agricultura cada vez más sostenible. Nos ayuda a mejorar, como estáis viendo, la producción, a sacar más kilos por metro cuadrado, lo que hace también que sea mucho más sostenible porque no necesitamos tanta superficie. Hablamos no solo del invernadero, sino de toda la tecnología y toda la instalación que viene asociada al invernadero, que también permite un ahorro de agua, una desinfección del agua drenada, bla, 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 bla. Lo que conseguimos es que sea bueno, una instalación muy sostenible. Y si encima lo hacemos de la mano de estos profesionales, pues estamos rozando la excelencia en el cultivo, ¿no? Nada, simplemente agradecerte, Jacqueline, el tiempo y el que nos cuentes tu experiencia y cómo trabajáis vosotros, porque creo que sois un referente y un ejemplo a seguir en la región y en la agricultura en general. Gracias, Juan, por contarnos también un poco el diseño del invernadero del futuro, y gracias a Agritech también por darnos esta plataforma para que nos podamos juntar y poder hablar un poquito de lo que a todos los que estamos aquí nos interesa. Nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.